violador de tratados internacionales, de los derechos humanos, con el asalto a la embajada mexicana en Quito y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto revela una estrategia geopolítica en nuestra región. Hoy vamos a analizar todos los escenarios junto a la doctora Irene León. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender en contexto qué es lo que está sucediendo en esta nación suramericana. Ecuador, condena internacional. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y revisar en una línea de tiempo donde se registraron sucesos similares al vivido el pasado 5 de abril con el asalto a la embajada mexicana en Quito. El 18 de junio del año 1976, la maestra uruguaya Elena Quinteros Almeida fue sacada por la fuerza por militares uruguayos en la embajada de Venezuela en Montevideo, esto en Uruguay, cuando trataba de pedir asilo en esa delegación. Horas después fue asesinada. Se produjo en ese momento la ruptura de relaciones entre ambos países, Venezuela y Uruguay, hasta el año 1985. Vamos a identificar también otro punto, esta vez Afganistán. El 17 de abril del año 1992, Mohamed Najibullah, expresidente afgano leal a la URSS, trataba de dejar abruptamente el poder. Se refugió entonces en la sede de Naciones Unidas en Kabul con un estatus de embajada en la que permaneció más de 4 años hasta el 27 de septiembre del año 1996. Hay un grupo de talibanes lo sacó por la fuerza y lo ejecutaron en un disparo en la cabeza, también asesinando a su hermano. El año 1999, 5 bombas golpearon la embajada de China, esto en Serbia, identificado también en nuestro mapa, en Belgrado, en medio de un ataque aéreo organizado por la OTAN. Allí 3 periodistas fallecieron, más de 20 diplomáticos fueron heridos y se generaron daños graves a sus instalaciones. El año 2002, en el mapa, Venezuela tomaba a la embajada de Cuba líderes de oposición en el denominado intento de golpe de Estado por la extrema derecha que generó destrozos a esa residencia diplomática. El 19 de junio del año 2012, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ubicando en el mapa a Reino Unido, se refugiaba en la embajada de Ecuador en Londres, huyendo de un juicio amañado que trataba de coartar la libertad de expresión y la solicitud de extradición de Estados Unidos. En ese momento, el gobierno de Lenín Moreno entregó al periodista Assange, algo que generó también protestas y que hasta el momento mantiene en vilo a la defensa del fundador de Wikileaks. El 16 de marzo del año 2024 asaltaban y saqueaban el consulado honorario de Guatemala en Puerto Príncipe, en Haití, en medio de una crisis política y de inseguridad que todavía queja a esa nación. Abril de 2024, otro hecho reciente. Israel atacó el consulado de Irán en Damasco. Entre los muertos estaba el general de brigada Mohamed Reza Saedi, uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria. Y el 5 de abril de 2024, la policía de Ecuador irrumpe de manera violenta la embajada mexicana, secuestrando al ex vicepresidente Jorge Glass en una flagrante violación a tratados internacionales, entre ellos la Convención de Viena, el Tratado de Asilo Político de Montevideo y los derechos humanos. Más datos para sumar. Hablemos de la condena internacional. Ahí lo tenemos identificado a esta región, nuestra región de América Latina y el Caribe. Ecuador violentaba la convención y tratados internacionales. Esto ha generado una ola de condena en color rojo. Los países que han decidido rechazar la medida asumida por el gobierno de Daniel Noboa. Identificamos ahí Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador también en el foco de la tormenta. También países centroamericanos como Cuba, Honduras, que también se han pronunciado, Panamá, Costa Rica y más arriba México, por supuesto, quien decide además romper relaciones diplomáticas junto con Nicaragua y Estados Unidos y Canadá, así como otras naciones mantienen una postura
tibia en torno a la determinación asumida por Noboa. Pero eso es el mapa en concreto, marcado con estos colores amarillo, azul y rojo, que han decidido condenar el asalto que ha desarrollado el gobierno ecuatoriano a esta embajada en Quito. De esto y más vamos a conversar con nuestra invitada. Nos acompaña en directo Irene León. Qué gusto tenerla nuevamente en el programa, en el mapa. Bienvenida a Telesur. Gracias, Paola. Gracias por la invitación. Es un gusto siempre. Doctora Irene León, le he escuchado en varias oportunidades decir que Estados Unidos ha avalado el asalto a esta embajada mexicana en Quito. Quiero preguntarle, ¿por qué le interesaría a la Casa Blanca no solamente respaldar esta determinación que viola el derecho internacional, tratados internacionales y derechos humanos, tomando en cuenta además que México es uno de sus socios principales? ¿Por qué lo haría? Bueno, no podría afirmar que Estados Unidos ha avalado el asalto, pero sí puedo señalar que es el país de mayor influencia en la política exterior ecuatoriana y que es la relación prioritaria para el gobierno de Noboa. Eso es claro, transparente y está sobre la mesa. El comunicado que emitió Estados Unidos tarde frente a todos los demás gobiernos y países llamó a los dos países a resolver su diferencia. Es decir, puso a los dos casos en el mismo nivel. No se percibe una condena directa por lo actuado por el gobierno de Noboa en Ecuador, pero sí llamó a que resuelvan su diferencia. Y el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, que transmitió el mensaje, condenó la violación de la Convención de Viena, de esta obligación que tienen todos los países de no violar las misiones diplomáticas, pero, insisto, no se percibe una condena explícita. Esperemos quizá en estos días se aclare la postura un poco más. Entonces, yo creo que lo que sí es seguro es que la política exterior de Ecuador está organizada como un eje importantísimo en los intereses geoestratégicos, geopolíticos de Estados Unidos en Ecuador y, claro, en la región andina, en la región latinoamericana. Ese es uno de los pies de la política exterior que el gobierno de Noboa impulsa, y por otro lado organiza también su política exterior en torno a los intereses del sector corporativo transnacional, frente a los negocios transnacionales. Entonces, con este otro eje también Estados Unidos tiene gran influencia en todo el espectro de las relaciones internacionales de Ecuador. Doctora Irene, ¿estamos entonces entendiendo que Ecuador es un laboratorio de Estados Unidos con la presencia del Comando Sur? ¿Lo podemos leer así? Yo creo que sí, que está aquí un experimento de alta intensidad en el que se están colocando dos partes. Esta que acabo de mencionar y, por otro lado, la aplicación del orden internacional basado en reglas, que se percibe en las interpretaciones que da, en este caso específico, el gobierno de Ecuador sobre lo actuado. Es decir, no explicita un compromiso con la legislación internacional, sino sobre otras explicaciones bastante subjetivas, ¿no? Como este orden internacional basado en reglas acostumbra hacerlo. Entonces, bueno, volviendo a Estados Unidos y Ecuador, hay que decir que desde el retorno al neoliberalismo en 2017, este país tiene muchísima importancia en todo lo que sucede. Pero en diciembre del año 2022, en Estados Unidos se aprobó una ley para la gobernanza de Ecuador. Se llama la Ley de Cooperación entre Estados Unidos y Ecuador 2022. Cuando era una propuesta de ley, fue impulsada por los republicanos de Estados Unidos en el Senado y luego fue aprobada por un acuerdo bicameral. Entonces es una ley en toda regla, es una política de Estado de ese país y su aplicación, claro, es extraterritorial. Es una ley para aplicar en Ecuador y creo que eso influencia en mucho lo que sucede en Ecuador y todo lo que se está haciendo.
Ulteriormente vinieron explícitas expresiones de alinear el país frente a la política de seguridad interna de Estados Unidos. Todo eso está documentado, existen pruebas, documentos de las distintas instancias de ese país. La ley prevé que el secretario de Estado de Estados Unidos diseñe políticas y estrategias sobre los distintos aspectos de la gobernanza de Ecuador. Entonces, en ese marco, también hemos visto acuerdos militares de altísimo tenor en el que ese país puede intervenir en Ecuador en aire, mar y tierra y en todos los escenarios, y que los militares estadounidenses gozan de inmunidad, que puede hacer las actuaciones que considere pertinentes. Entonces, sí, es un experimento bastante original, puesto que Ecuador está todavía en el corazón de una disputa de proyectos, de sentidos en la región latinoamericana y en el sur. Es decir, Ecuador vivió 10 años de un proceso de cambio que todavía está sobre la mesa. La constitución de ese proceso todavía es vigente en Ecuador. Entonces, y esto es lo que se quiere golpear. Esto es lo que se quiere golpear, doctora Irene. Si la Constitución aún está vigente, aprobada en la época del correísmo, esto es lo que se quiere golpear con su consulta y con la modificación parcial de su Constitución. El objetivo es que eliminar a objetivos políticos o eliminar a proyectos políticos, y no solamente en Ecuador, quizás en la región, para puntualizar. Creo que la ley esta de gobernanza de Ecuador lo dice explícitamente. Es decir, en el debate fue muy claro que se habló, los senadores, los estadounidenses decían hay que impedir que Ecuador vuelva a la línea del socialismo y de las influencias maléficas, como ellos llaman, al entorno internacional multipolar o a los proyectos de cambio en la región. Todo eso está escrito claramente negro sobre blanco en el texto de esa ley, y es explícito este propósito de hacer un cambio en la región. En Ecuador se lo dice en esa ley, pero también está dicho en ese y en otros documentos que corresponden a otros escenarios, que hay que erradicar esta tendencia a la izquierda, al socialismo y al comunismo en la región. Entonces, de hecho, creo que un detalle es que el grupo que impulsó esta legislación para Ecuador en Estados Unidos es el mismo grupo de republicanos que movilizan las propuestas sobre el bloqueo a Cuba, sobre las sanciones unilaterales, en fin, es un grupo extremadamente anticambio y anticomunista, ellos mismos se llaman así, y de ahí creo que esta figura pone en evidencia de que se trata de una diferencia, de una disputa de proyectos, de una disputa por el control no solo geoeconómico y geopolítico, sino de las orientaciones en la región. De ahí que lo sucedido en Ecuador en este fin de semana preocupa también porque implica un mayor distanciamiento de este país donde está sucediendo todo esto con el entorno regional. Estamos hablando nada menos que de México, que es un país importantísimo para Ecuador, pero también un país importante en la región latinoamericana y del Caribe, y que estas tensiones, este distanciamiento y esta obsesión de no ceder, digamos, de explicar por todo tipo de vías aquí en Ecuador esta actuación, nos lleva a pensar que hay otros propósitos con esta movilización de fuerzas que implicó el secuestro de Jorge Glass en estos días. Sí, y una condena. Hay que decir. Sí, y una condena internacional. Sí, justamente de eso vamos a hablar al regreso. Le propongo a la doctora Irene, porque hay una condena internacional que no puede ni siquiera evadir el propio Ecuador ni el gobierno, obteniendo o no el respaldo de Estados Unidos. Vamos a hacer esta pausa revisando nuestra escala.
Esta vez a través de esta red social X en la cuenta de Ecuador Inmediato, un medio digital en el Ecuador está publicando lo siguiente. Este es un comunicado que vierte al director general de Aviación Civil, encargado Osvaldo Ramos, quien ha renunciado a su cargo luego de la emisión de un documento que señalaba la prohibición de las operaciones aéreas desde y hacia México, mismo que no fue autorizado, dicen, por las autoridades nacionales. Nos preguntamos entonces si Ramos era o no una autoridad nacional. Horas antes, el ministro de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, Roberto Luque, pedía que los responsables presentaran sus renuncias inmediatamente y que el Ecuador mantenía y mantendrá las operaciones desde y hacia México. En este caso, se evidencia una vez más que hay un descontrol dentro de la administración ejecutiva de Daniel Noboa, una ruptura total de la institucionalidad que está gobernando por encima de su constitución. Ya volvemos. Está vigente en el Ecuador, restringiendo ciertas libertades y alegando que en el país existe un conflicto armado interno. Bajo esta excusa, Noboa garantiza la presencia del Comando Sur en el Ecuador. Recordemos que ante la expansión del narcotráfico, Quito pasó de ser uno de los países más seguros a uno de los más peligrosos tras convertirse en un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas ilícitas. Me refiero a Quito por su capital, pero en contexto es esta nación suramericana, el Ecuador. Un país a quien ha declarado un conflicto interno armado, es decir, la lucha contra el terrorismo, otra de las líneas de acción favoritas de Estados Unidos, doctora Irene León, y sobre todo preguntarle, ¿hay un trasfondo en todo esto? Bueno, creo que hay una situación bastante explícita en el caso de Ecuador, un país que está desde hace varios años declarado en estado de excepción permanentemente y que hay en el fondo de eso es una situación de disciplinamiento no solo del pueblo, sino del país. Es decir, estamos con una presencia militar cada vez mayor y, como dije en el bloque anterior, con una presencia con asesoría militar del Comando Sur de Estados Unidos y también con asesoría en inteligencia de Israel. Entonces, ahí está esta situación de muchísima tensión con operativos de disciplinamiento que han sido oficialmente colocados como operativos para controlar el narcotráfico, pero que muy rápidamente se colocó el concepto terrorismo en una acepción tan amplia que engloba más bien las acciones políticas. Y lo que vemos en el caso reciente de Jorge Glass, lo vemos en este despliegue enorme de información internacional por los hechos, por cómo sucedieron los hechos. Pero hay acciones que son prácticamente cotidianas, es decir, prácticamente todos los meses se asesina una persona, principalmente de la Revolución Ciudadana, un dirigente político, una dirigente de organización y autoridades locales principalmente. Entonces, no es un operativo solo para una cosa. Está todo esto en el fondo, el reordenamiento del país, el reordenamiento de la política y un gran operativo de disciplinamiento que tiene el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Entonces, en medio de eso, lo que sí se está posicionando es esta liberalización del mercado, un despliegue enorme para minimizar los mandatos constitucionales, la Constitución de Ecuador, que es de las más avanzadas del mundo, e imponer esta economía libertaria, es decir, quitar, por ejemplo, todas las atribuciones de soberanía sobre el territorio, sobre los recursos, para que las corporaciones transnacionales, el capital financiero puedan actuar libremente. De hecho, desde la llegada del gobierno de Noboa se han aprobado 4 leyes, todas tienen que ver con esta liberalización intensiva y con
con reformas a la Constitución. Y estamos a vísperas en Ecuador de una consulta que tiene que ver con eso, una consulta popular y referendo, en la que hay varios ejes que tienen que ver con modificaciones a la Constitución. Entre esos, para mencionar uno, está colocada la legitimación del arbitraje, modificar la Constitución para que los conflictos internacionales que tenga el país se arreglen en instancias de arbitraje. Y hay que recordar que esas instancias de arbitraje son instancias creadas por las corporaciones, por fuera de la legislación internacional. Entonces, es todo este giro del país para adecuarlo a estas reglas del capitalismo corporativo más radical, lo que está sucediendo en Ecuador y lo que está en disputa. Y sin duda eso también pasa en América Latina, porque todas estas movilizaciones que ahora estamos tratándolas sobre Ecuador, las podemos leer también en el escenario de la integración latinoamericana y en el caso específico de Ecuador. Creo que esta distancia explícita marcada con un país tan importante como México tiene que ver con esto, con que nuestra región no es una prioridad en el marco de esta readaptación a estas reglas del neoliberalismo radical o del capitalismo corporativo, como sucede en Ecuador. Así que no sorprenda que la constitución más avanzada del mundo vaya quedando deshuesada de a poco por este tipo de acciones, medidas, propuestas, consultas y demás actividades. Además, se da en un momento cuando la región también se avecina a celebrar elecciones. Ahí está. El gran objetivo, México va a elecciones, Venezuela va a elecciones, ambas son presidenciales y esto se constituye en ese plan estratégico que emprende también Estados Unidos. Por último, Irene, ¿qué futuro le espera con todo esto al Ecuador? Creo que sí, hay una situación de tensión, hay que decir, porque todo lo que he dicho antes se está imponiendo por la fuerza. Hay un operativo para imponer esta situación. No olvidemos que en Ecuador alrededor del 40% de la población sigue defendiendo e incluso votando a favor de la revolución ciudadana. No obstante, la satanización de la política, no obstante que ahora el terrorismo se aplica hasta a quienes van a hacer campaña por el no en esta consulta de desmembramiento constitucional que propone Noboa. Entonces, no obstante eso, hay una alternativa que está todavía sobre la mesa. Pero también estas reglas del juego que se están imponiendo y estos acuerdos binacionales con Estados Unidos anuncian la creación de un protectorado del siglo XXI. Y en ese sentido hablamos de que se está haciendo un experimento aquí en Ecuador de una llamada relación bilateral o de un acuerdo de cooperación, pero que tiene que ver con que el secretario de Estado de otro país tome decisiones sobre la gestión interna de nuestros países, en el caso de Ecuador, pero también de la región. Y lo otro es que con estas modificaciones que se están operando, ¿qué va a pasar con Ecuador, ya convertido en una tierra de nadie, expuesto a la consecución de los intereses corporativos y del capital financiero? Va a suceder eso, es decir, podría convertirse en un espacio sin soberanía a disposición de las inversiones y del capital. De hecho, ya en una de las leyes aprobadas se aprobaron unas zonas francas con un margen amplísimo para que las corporaciones impongan sus criterios por fuera de la legislación y la Constitución. Así que sigue escenario, en disputa, esta gran posibilidad de cambiar y de mantener el proyecto constitucional o de afianzarse a estas reglas del juego que se imponen. Ahí están las claves interesantes para entender qué es lo que realmente está en juego en el Ecuador y bajo qué intereses se cruza esta línea roja para soltar una embajada como la de México en Quito por parte de un gobierno que el día de hoy inclusive podría ser calificado como un gobierno dictatorial que gobierna por encima de su propia constitución. Agradecer a la doctora Irene León por habernos acompañado hoy en el Mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Estrategia. Estados Unidos tiene una política de Estado para Ecuador. Hay un plan claro que impulsa el Comando Sur. Eliminar el socialismo de la región es la estrategia. Así frenarán el avance de China. Usar la táctica de lucha contra el terrorismo como pretexto para garantizar la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos. Así lo han hecho en otras regiones del mundo para invadir y saquear sus recursos estratégicos. Ahí está el caso de Afganistán, Irak, Siria y robar todo lo que les plazca, vulnerando el derecho internacional. 2. Laboratorio. Ecuador emprende una destrucción de la legalidad internacional para beneficiar a las grandes corporaciones, que no son otras que las transnacionales. A ese juego se prestan las nuevas derechas que están gobernando sin sus constituciones. Por ello existe la desesperación de Noboa de aprobar su consulta y reforma a la Constitución, aprobada en la época del correísmo. Están usando al Ecuador como un laboratorio perfecto para golpear la integración de nuestra América Latina y el Caribe. 3. Condena internacional. Pese a que Daniel Noboa tenga el respaldo de Estados Unidos para haber cruzado esa línea roja, no ha podido evitar la condena internacional. Países del mundo han emitido su rechazo conjunto a la violación de tratados internacionales, al derecho internacional y derechos humanos. Noboa ha puesto en peligro a su país y al futuro de todo el pueblo ecuatoriano. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.